Soy Jesús Calle y junto con Basilio Gómez, docente de este curso de búsquedas bibliográficas que estáis siguiendo. En la sesión anterior explicamos la importancia que tiene la pregunta de investigación y cuáles son los pilares básicos de su arquitectura. Y finalmente, si recordáis, dimos una pincelada sobre la siguiente etapa, que consiste en traducir dicha pregunta al lenguaje documental. Pues bien, en este vídeo tutorial vamos a describir los pasos que se han de seguir para hacer búsquedas de información precisas y pertinentes. En primer lugar, hablaremos de lo que es el lenguaje documental y concepto de descriptor. Posteriormente conoceremos la aplicación donde se buscan los descriptores en el campo de ciencias de la salud. Veremos también cómo traducir de forma eficiente la pregunta de investigación al lenguaje documental. Describiremos los operadores booleanos y por último aprenderemos a manejar en las bases de datos más importantes empleando la estrategia de búsqueda más apropiada. Ya más adelante explicaremos la herramienta que vamos a utilizar en Note para la gestión de los resultados obtenidos en el tratamiento y en la forma de citar. Pero antes de empezar conviene aclarar que este proceso se enmarca dentro de la disciplina de documentación en ciencias de la salud. Por lo tanto, es importante tener claro lo que es un documento. Un documento es cualquier soporte de la información que genera la investigación, la enseñanza o la práctica sanitaria. Estos pueden ser impresos, que son la mayoría, son los artículos, las publicaciones periódicas, libros, informes, etc. Pero también pueden ser soportes de imagen, por ejemplo, radiografías, TAC, resonancias. Estos documentos son a los que llamamos documentos primarios y son el objeto de nuestro análisis porque son los que contienen la información que buscamos. Las fuentes secundarias son otra cosa. Son los inventarios o los resúmenes de las fuentes primarias. Son las bases de datos que dan lugar a lo que llamamos sistemas de recuperación de la información, los SIR. Estos sistemas tienen que ser rápidos, tienen que ser ágiles y tienen que ser precisos. De lo contrario, no servirían para nada. Sus objetivos son, por una parte, facilitar a los profesionales estar al día sobre temas de los que se quieren obtener información y, por otro, recoger la literatura retrospectiva capaz de proporcionar un conocimiento más amplio sobre un problema concreto. Esto es lo que nosotros vamos a utilizar cuando nos planteemos hacer cualquier trabajo de investigación o escribir un artículo o hacer la tesis. ¿Cuáles son entonces las etapas de este proceso? Que es siempre igual, independientemente de la base de datos o de la plataforma que utilicemos. Pues, primero, partimos siempre de un autor que crea un documento primario que se ha de someter necesariamente al proceso de análisis documental. Esto es, el conjunto de operaciones que se realizan sobre el documento primario y cuál es su contenido con el fin de facilitar su recuperación. Lo primero que se hace para hacer este análisis documental es la descripción del análisis externo. Autor o autores, el título del trabajo, la revista en que se publica, la editorial, el idioma, las páginas, etc. Posteriormente se realiza el análisis interno. Consiste en saber de qué trata el documento. Eso se hace extrayendo las palabras clave y, o mejor todavía, los descriptores, para que a través de ellos se pueda recuperar de forma resumida y significativa el contenido del artículo. Con esta información podremos valorar, si nos resulta interesante, acudir al texto completo. En nuestro caso, siempre lo haremos a través de la biblioteca virtual del Sistema Andaluz de Salud. Esta biblioteca virtual, que seguramente todos conocéis, contiene recursos muy interesantes para el tema que nos ocupa. Ya la veremos más adelante. Tras este análisis documental, el sistema de recuperación de la información tiene ya dos productos. Por una parte tiene la colección de documentos primarios y por otra el listado de los artículos de esas revistas, que en realidad es el documento secundario donde el usuario, donde nosotros haremos la consulta. Ahora bien, esa solicitud no puede hacerse con el lenguaje natural,
se debe hacer con el perfil de búsqueda o estrategia de búsqueda. Esto consiste en traducir, como ya hemos dicho, la pregunta al lenguaje documental, además de utilizar filtros o limitaciones si lo consideramos necesario. Por ejemplo, podemos pedirle al sistema que nos muestre únicamente los documentos que tratando del tema que estamos buscando, pues que sean únicamente ensayos clínicos, por ejemplo. La gran ventaja de utilizar lenguaje documental, o sea, descriptores, que representan de manera unívoca los conceptos, es que además están relacionados lógicamente entre sí y consiguen reducir los ruidos y los silencios. De esta forma se consigue unas búsquedas precisas, al contrario de lo que hasta ahora estamos consiguiendo, que eran búsquedas muy exhaustivas con el consiguiente ruido. De todos modos, por desgracia, la precisión nunca es tan grande como se desearía. En cualquier sistema de la información, de la recuperación, hay que plantearse cuál es su eficacia, o sea, cuál es su exhaustividad y cuál es la precisión. Porque siempre, o sea, absolutamente siempre vamos a tener dos tipos de documentos. Por una parte vamos a obtener documentos relevantes, que son los que nos interesan, y documentos no relevantes. Cualquier búsqueda, por muy afinada que esté la estrategia, obtiene documentos relevantes y documentos no relevantes. El objetivo es que los relevantes sean todos los posibles y los no relevantes lo mínimo posible. Entre los relevantes es donde se encuentra este silencio documental del que hemos hablado anteriormente. Esto es, son documentos que nos interesan y que nuestra estrategia no ha sido capaz de recuperar. El otro conjunto de documentos que siempre da cualquier estrategia son los documentos no relevantes, o sea, que no nos interesan y han sido obtenidos a través de la estrategia utilizada. Esto es el ruido documental. Recordad que nuestro objetivo no es una búsqueda exhaustiva con infinidad de documentos, sino una búsqueda precisa con los documentos que realmente y que únicamente nos interesan.